Sean todos bienvenidos a un nuevo video en el cual mis compañeras y yo les hablaremos acerca del Sistema Internacional de Medidas adaptado a las magnitudes físicas, fundamentales y derivadas. En la convención métrica se definieron unidades de longitud, superficie, volumen y peso, de acuerdo con las necesidades de la época. Posteriormente, las decisiones al respecto fueron tomadas por la Conferencia General de Pesos y Medidas, abreviada como CGPM, que se convirtió en la máxima autoridad internacional sobre el tema. En la 10ª asamblea de la conferencia, en 1954, se decidió la introducción de un sistema de 6 unidades básicas, ya que el sistema métrico, en tiempos de la Revolución Francesa, que fue firmado por 17 países, solo constaba de 3, los cuales eran el metro, el kilogramo y el segundo. Este sistema se denominó como Sistema Internacional de Medidas. Posteriormente aparecen nuevas unidades, como lo es el amperio, el kelvin y la candela en 1954. El Sistema Internacional fue creado en 1960 y finalmente el mol se une en 1961 para formar lo que hoy conocemos como Sistema Internacional de Medidas, que se abrevia universalmente como SI. ¿En qué consiste el Sistema Internacional de Unidades? El Sistema Internacional de Unidades define 7 unidades básicas o unidades físicas fundamentales, las cuales son descritas por una definición operacional y son independientes desde el punto de vista dimensional. Estas unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades y sus magnitudes físicas son el metro para la longitud, el kilogramo para la masa, el segundo para el tiempo, el amperio para la intensidad de corriente eléctrica, el kelvin para la temperatura, la candela para la intensidad luminosa y el mol para la cantidad de sustancia. Todas las demás unidades utilizadas para expresar magnitudes físicas se pueden derivar de estas unidades básicas y se conocen como unidades derivadas. La derivación se lleva a cabo por medio del análisis dimensional. Ahora bien, algunos ejemplos de la vida cotidiana donde se utilicen estas diversas medidas pueden ser en las competencias de atletismo cuando se miden los kilómetros que se van a correr, o también al comprar tele en un almacén te dicen cuántos metros quieres. Magnitud fundamental es aquella que no se puede definir a partir de otra, o sea que es independiente. Un ejemplo clásico para explicar una magnitud fundamental podría ser cuando se pregunta ¿cuánto duró un fenómeno cualquiera? En este caso se está haciendo relación al tiempo. Solo se pueden utilizar unidades de tiempo, como son los segundos, minutos, horas, etc. No es posible decir que ha transcurrido cierta cantidad de tiempo con otras unidades. No se puede decir que han transcurrido 5 metros o que ya pasaron 100 kilogramos para referirse a un lapso de tiempo. Por eso las unidades fundamentales son independientes unas de otras. Ahora, ¿cuáles son las 7 magnitudes fundamentales en física? La longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia son las 7 magnitudes fundamentales en física. Un ejemplo de estas, utilizándolas día a día, puede ser en el tiempo, cuando cronometramos nuestras actividades o cuando nos preguntamos la hora. Y en la masa, cuando vamos al mercado y escogemos las frutas por su peso. Medir una magnitud física es comparar cierta cantidad de esa magnitud con otra cantidad de la misma que previamente se ha escogido como una unidad de patrón. Son magnitudes las longitudes, la masa, el volumen, la cantidad de sustancias, el voltaje, etc. Algunos ejemplos de ello es que en las competencias de atletismo se miden los kilómetros que se van a correr. Como segundo ejemplo sería que en la obra de los arquitectos y diseñadoras miden la distancia que hay entre paredes para poder saber cuánta pintura se les va en la decoración. ¿Qué son las unidades derivadas? Son las que se desprenden de las unidades de medida y se aplican para magnitudes algo más específicas, como pueden ser el metro cúbico, el pascal o el voltio. En tanto, las unidades de medida son las magnitudes que se establecen para determinar la extensión de cosas que no pueden ser cuantificables a partir del simple conteo de unidades individuales.